vamos a desarrollar varios apartados. Primero haremos una introducción con respecto a todo lo que involucra el Big Data, los campos de aplicación, dónde aplicarlo, cómo aplicarlo y para qué. Y luego, en el segundo apartado, miraremos concretamente la aplicación del Big Data en el área médica, en el área de salud. Para ello comentaré algunas experiencias, algunas cosas que se puede ver, trabajar, aplicar. Y para ello, a continuación, nos centraremos en los algoritmos de Big Data, en el apartado 3, los algoritmos de Big Data que se pueden aplicar concretamente en el área clínica y en cualquier área en general. Para, como último apartado, comentar los diferentes proyectos de Big Data que hemos aplicado a nivel de proyectos internacionales, en el cual se ha participado con diferentes países, ya sea de Europa como de Latinoamérica, en el área médica, con diferentes hospitales sobre el cual se ha trabajado. Entonces, la estructura de mi exposición se basará en estos 4 apartados y vamos a empezar a desarrollarlo. En principio, pensemos de que estamos en un entorno en el cual todo gira en base a datos. Actualmente tenemos datos por todo lado. Hay un incremento sustancial, inmenso de los datos, que lo podemos aplicar y se debe aplicar a diferentes áreas. Hay datos de Internet, datos de redes sociales, datos inclusive analógicos, digitales, hay datos de todo tipo. Nuestro mundo prácticamente gira en torno a los datos actualmente. Por ejemplo, no sé si todos conocen lo que es Netflix, es un sistema, tiene un sistema de recomendación, es una compañía de alquiler de películas online, donde las 3/4 partes de los pedidos nuevos surgen de las recomendaciones de los usuarios, de qué película le gusta, qué película, de diferentes cosas puntuales que van apareciendo a través de la interacción con el usuario. Amazon también es otra empresa cuyo plan de negocio está basado en Big Data y en los sistemas de recomendación. Y los sistemas de recomendación están basados en la ingente cantidad de datos que va recopilando de los clientes, de los usuarios, habitualmente. Inclusive la banca. Pues la banca, por ejemplo, para identificar personas con las compras de su tarjeta de crédito, puede identificar por el número de compras que realiza y a través de ello puede identificar el nivel o el poder adquisitivo que cada persona puede tener y de qué género podría ser inclusive. La banca se basa mucho en el tema de la información que recopila de sus clientes, de sus usuarios normalmente, para poder procesar información masiva, fundamentalmente. Y lo que comenté hace un momento, las redes sociales, no solamente Twitter, Facebook también, a través de lo que hay en las redes sociales se puede hacer un filtrado de datos, ya sea de Twitter o de cualquier otra red social, para poder conocer qué está pasando con la sociedad, qué está pasando con la gente, qué está pasando con los avisos, los mensajes de la población en general con respecto a aspectos médicos de salud. Se puede formar grupos correlacionados donde se pueden detectar que en ciertas zonas, por ejemplo, puede haber una gripe estacional o puede ocurrir alergias o puede haber gente que esté, digamos, con ciertos problemas de obesidad. Y todo esto tratando los mensajes en lo que sería minería social, basado en el Big Data, concretamente. Por tanto, el Big Data es algo que lo tenemos ahora mismo y va creciendo incrementalmente. ¿Y qué debemos hacer con estos datos? Básicamente el progreso y la innovación ya no van a estar obstaculizados por la manera como recopilemos los datos, sino por la forma, la capacidad, el conocimiento que nosotros tengamos para poder procesar esos datos, para poder extraer esos datos, para sacarles valores a esos datos y en buena cuenta convertir datos en conocimiento. Los datos sueltos no nos sirven para nada. Tenemos que tratar de convertir datos en conocimiento y con ello poder implementar diferentes estrategias de solución, sistemas recomendadores, etcétera, para poder aplicarlo a proyectos en general.
Cuando hablamos de Big Data, ¿qué entendemos por Big Data? Big Data son datos en buena cuenta cuyo volumen, diversidad y complejidad requieren una nueva arquitectura, requieren nuevas técnicas, requieren nuevos algoritmos que me van a permitir analizar, gestionar y extraer el valor y el conocimiento que hay oculto en ello. Lo que queremos es reconocer patrones en el fondo de la gran cantidad de datos que existen o que se puede recopilar. Pero hay que tener en cuenta que los datos vienen en bruto. Los datos vienen con información ruidosa, vienen heterogéneas, viene de todas formas. Nuestro objetivo es poder responder a las preguntas que uno no tenía en un principio previamente para poder generar conocimiento con esos datos heterogéneos que nos vienen desde cualquier fuente de información. Por tanto, los desafíos del Big Data incluyen capturar la información, los datos, que de alguna manera tenemos por todo lado, almacenar estos datos, buscar información relevante, buscar patrones relevantes en dichos datos para luego compartir y analizarlo adecuadamente con sistemas de minería de datos o sistemas de máquinas de aprendizaje automático que nos ayuden a generar nuevo conocimiento. Cuando hablamos de Big Data, normalmente, y esto se dice en todos los libros, tenemos las 4 V. Bueno, en Perú, las 4 V chicas, las 4 V. Volumen, dado de que tenemos muchos datos y existe un crecimiento exponencial del tamaño de los datos, que cada vez crece más. Ahora estamos hablando, ya no solamente estamos hablando de petabytes, estamos hablando de exabytes, una inmensa cantidad de datos, que además la tenemos que procesar a una enorme velocidad. Tenemos que capturar esos datos, recoger esos datos, procesarlo y analizarlo a una velocidad muy alta. Como dije hace un momento, también otra característica es la variedad. La información viene agregada, procedente de diferentes fuentes de información. En realidad viene de manera heterogénea y viene de cualquier sitio. Viene de redes sociales, vienen de dispositivos o máquinas, viene de la misma gente, de las personas, cuando escriben algo a mano, por ejemplo, en folios, en cuadernos o en recetas médicas, etc. Y también actualmente de sensores, de muchos sensores que analizan y capturan la información de una persona de acuerdo al tipo de sensor que se tenga. Y por último, la cuarta V es la veracidad. La veracidad es que tenemos que de alguna manera saber cómo tratar y analizar inteligentemente todo este volumen de datos con el fin de conseguir información útil y información verídica que nos sirva para tomar decisiones. Por tanto, la Big Data son las 4 V, volumen, velocidad, variedad y veracidad, básicamente. Y para ello tenemos que buscar una estrategia adecuada que nos permita cumplir estas 4 condiciones. He comentado de que cada vez más hay una mayor cantidad de heterogeneidad de datos. Y esto aumenta la complejidad y la cantidad de datos. Concretamente en el área de salud, pues se debe estar moviendo la toma de decisiones en cierta medida ad hoc y subjetiva a una asistencia médica basada en la evidencia. Y la evidencia estaría basada en datos que se recogen de los pacientes. De alguna manera, con esto lo que se quiere es incentivar a los profesionales, a los hospitales, a los centros de investigación, a que usen la tecnología que está disponible actualmente para almacenar, capturar, procesar estos datos a través de registros electrónicos de salud, en este caso, para los pacientes que se atiendan. He comentado también de que los datos vienen de diferentes sitios. Puede venir de sensores biomédicos, puede venir de aplicaciones móviles, pueden venir de dispositivos tecnológicos basados en telemedicina, pueden venir de información genómica. Y cuando hablamos de genómica, pues estamos hablando que básicamente la genómica es una ciencia dentro del campo de la biología molecular que estudia un conjunto completo del ADN dentro de una sola célula de un organismo. Y como tal, la genómica en este caso se enfoca en
conocer la estructura, función, evolución y mapeo de los genomas de cada persona en este caso. Y todo ello para poder acumular y conocer conocimiento que nos permita diagnosticar algo, descubrir alguna cosa nueva. Además, también tenemos las redes sociales de los pacientes en formularios digitales que muchas veces se capturan. ¿Qué desafíos tenemos del Big Data en el ámbito médico? Pues, cómo inferir conocimiento de fuentes complejas de pacientes heterogéneos, aprovechando las diferentes correlaciones que pueden existir entre paciente y dato. Saber de que vamos a manejar siempre datos no estructurados. Y cuando hablamos de datos no estructurados, estamos hablando de datos de todo tipo. Podemos manejar imágenes médicas, podemos manejar texto, podemos manejar bases de datos estructuradas, datos de toda variedad. Un ejemplo de un dato no estructurado serían las notas clínicas que hacen los médicos, por ejemplo. Por tanto, tenemos que tratar de forma eficiente este volumen de datos que pueden provenir de imágenes médicas, por ejemplo, pueden provenir de las notas clínicas, las recetas que hacen los médicos, por ejemplo, ya son dos tipos de datos diferentes, con el fin de extraer información que nos sea útil para hacer una recomendación o un diagnóstico adecuado. Para ello se requiere una computación intensiva, que, por ejemplo, tiene que ser requerida en el caso de análisis de datos genómicos, combinada con los datos clínicos, debido a la complejidad de los procesos. Y ello va a posibilitar conocer el estado de salud y el comportamiento del paciente a través de diferentes sensores, que además nos va a permitir recopilar información de cada paciente, por ejemplo. Las fuentes de información del Big Data, por tanto, pueden venir de la propia web, de las redes sociales, de Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Pueden venir también de datos de máquina a máquina, a través de los sensores, la lectura de los sensores o dispositivos de electromedicina. Pueden venir también de transacciones de datos grandes, a través de reclamaciones de atención médica o cualquier otro registro de facturación que exista en los hospitales, en las áreas médicas, ya sea en formato semiestructurado o no estructurado. Pueden venir de datos biométricos, de huellas dactilares, de escáner de retina, de rayos X o cualquier otras imágenes médicas. Y también puede venir de datos generados por los seres humanos, ya sea estructurado o no estructurado, tales como he comentado hace un rato, los registros médicos electrónicos, las notas de los médicos, las recetas, los correos electrónicos que normalmente se hacen y cualquier documento en papel que exista para el diagnóstico de una persona. Entonces, al trabajar con Big Data, nosotros nos suena siempre unos conceptos en el área de computación que son muy parecidos. Big Data y Business Intelligence, Big Data y Data Warehouse. Hay pequeñas diferencias en cada una de estos temas. En buena cuenta, el Big Data es una evolución, es un paso hacia adelante de lo que es el Business Intelligence. El Business Intelligence se utiliza para gestionar una empresa de una manera más eficaz y eficiente. Con el Business Intelligence podemos agrupar datos empresariales en un servidor central y analizarlo de forma offline. Sin embargo, con el Big Data almacenamos datos también, recopilamos datos, pero de una manera distribuida. Por tanto, es una evolución. En un sistema de ficheros distribuido que permite manejar mucha información, cantidades grandes de información, más grandes que el Business Intelligence. Y además, estos sistemas de fichero distribuido tienen que realizar un procesamiento en paralelo, masivo, de esos datos, a una velocidad muy rápida, y luego conseguir resultados globales de todo ello. Por tanto, el Big Data es un paso adelante de lo que es Business Intelligence, es un paso más. Como he comentado hace un momento, el Big Data en buena cuenta lo que hace es almacenar datos, muchos datos. Se puede confundir también el Big Data con el Data Warehouse. El Data Warehouse en realidad es una arquitectura, es un almacén de datos, no volátil, integrado, que ayuda a la toma de decisiones en una empresa. Sin embargo, el Big Data es además una arquitectura de datos
y una tecnología de procesamiento con el fin de recopilar, analizar y visualizar datos. Como he dicho hace un momento, muchos datos de manera realizando un procesamiento paralelo masivo y de manera muy rápida. Por tanto, también el Big Data es algo más que un Data Warehouse. Sabiendo que el Big Data es algo más que el Data Warehouse y es algo más que lo que he comentado previamente como las herramientas comunes que normalmente se conocen en el área de las TICs, el Big Data se ayuda de lo que es la minería de datos y se ayuda en la computación en la nube, lo que es el core computing. La minería de datos se alimenta del Big Data, maneja grandes conjuntos de datos para buscar información que sea pertinente y oportuna con el fin de poder reconocer un patrón, identificar un patrón y buscar algo en concreto, específico de los datos dentro de todo el conjunto, del gran conjunto de datos. La minería de datos implica búsquedas de información sofisticadas que devuelvan resultados específicos y concretos. Y normalmente la minería de datos usa siempre un análisis estadístico. Tiene una base estadística muy fuerte. Normalmente, actualmente, todo lo que es estas herramientas que se procesan de manera masiva con minería de datos, ahora se dan como servicios. Y para ello se utiliza la computación en la nube, lo que es el cloud computing. A través del cloud computing ofrecemos servicios de computación ayudado de Internet para manejar todo este gran conjunto de datos. Por tanto, con los algoritmos de minería de datos, ofreciendo servicios en la nube, podemos, por tanto, realizar tareas de almacenamiento, búsqueda, compartición, análisis y visualización de los datos de cualquier proyecto grande que trabaje con Big Data. Además, también el Big Data se alimenta de lo que es el aprendizaje automático. ¿Por qué se alimenta del aprendizaje automático? Porque en realidad los algoritmos de Machine Learning trabajan de la mano con el Big Data. Trabajan mejor inclusive a medida que tienen más datos. Cuando hay más datos, el sistema de aprendizaje automático, el Machine Learning, aprende. Tiene más conjunto de datos de entrenamiento y puede obtener mejores resultados. Y por ello, dado el gran volumen de datos en Big Data, se puede procesar mejor los algoritmos de Machine Learning. Normalmente, el Big Data se alimenta de datos y estos datos pueden ser privados, pueden ser clínicos, pueden ser de hospitales, de diferentes sitios, pero se tiende a trabajar para empezar con datos que puedan ser utilizados, reutilizados y redistribuidos de manera libre por cualquier persona. Es decir, datos públicos, no datos que estén reservados hacia cierto aspecto fundamental, hacia cierto aspecto puntual. Con ello podemos trabajar modelos predictivos, modelos descriptivos y modelos de decisión. Cuando hablamos de modelos predictivos, estamos hablando de que vamos a buscar patrones discriminadores de datos para responder a preguntas o hipótesis sobre un comportamiento determinado. Vamos a analizar los resultados históricos para evaluar la probabilidad de que se produzca un comportamiento en el futuro. Vamos a intentar predecir algo, realizando cálculos en tiempo real sobre la gran cantidad de datos que se tenga que procesar. Además, también podemos trabajar con modelos descriptivos para conocer las relaciones que hay entre los datos, para poder clasificar los datos, para poder identificar relaciones entre personas, entre pacientes, etc. Para finalmente también proponer modelos de decisión que permitan describir la relación entre los elementos de una decisión para predecir los resultados mediante un análisis del tipo multivariante, por ejemplo. Y para ello
son utilizados estos muchas veces en procesos de optimización. Por tanto, el tipo de análisis que se realiza en Big Data pueden ser de tres formas: usando modelos predictivos, usando modelos descriptivos o usando modelos de decisión. Y para ello hay que desarrollar un proyecto en Big Data. Y hacer un proyecto en Big Data involucra trabajar con fases del proyecto, donde tenemos que plantearnos, para empezar, hipótesis, preguntas iniciales de investigación, hipótesis que quisiéramos conocer sobre la situación de un paciente o de un grupo de pacientes, por ejemplo, para poder explorar y ver la realidad de los datos, haciendo un buen análisis sobre los mismos y generando quizás nuevas preguntas que permitan retroalimentar las preguntas iniciales o la hipótesis inicial. Una vez que tengamos claro la hipótesis, tenemos que definir el modelo, tenemos que crear el modelo. Y para crear el modelo, ya he dicho que puede ser predictivo, descriptivo o, digamos, de toma de decisión, tenemos que usar una estrategia para alcanzarlo. Integrar el proceso completo a través de esa estrategia para poder capturar, consolidar, gestionar y proteger la información que vamos a procesar necesaria. Y para hacer todo esto necesitamos una tecnología. Tenemos que utilizar un software de extracción, un software de procesamiento, un software de visualización, que normalmente es un software de código abierto. Y también tenemos que usar un hardware que nos permita almacenar esto, procesar esto y trabajar con redes de comunicaciones para que todo esto esté de forma distribuida. Finalmente tenemos que implementar el modelo, tratando de almacenar los datos obtenidos de las fuentes originales, preparar y transformar los datos y visualizar de forma inteligible y sintética la información para la toma de decisiones. De momento, estamos hablando solamente de la introducción de lo que es Big Data. Todo lo que he comentado hasta este momento es para situar el tema que voy a tratar. La introducción es lo que he desarrollado hasta este momento. Vamos a ver ahora las aplicaciones del Big Data en el área de salud. Ya sabemos que tenemos mucha información, ya sabemos que tenemos muchos datos de diferentes, que vienen de diferentes medios. Por tanto, entonces, la información en el área médica, pues la tenemos que recopilar de alguna manera. Tenemos, sin embargo, una limitación. Normalmente, los datos que se utilizan en el área médica no son almacenados para su reutilización, sino que son almacenados o son usados de manera puntual para un análisis coyuntural asociado a un momento específico. Ve el médico información del paciente y de manera puntual muchas veces hace un análisis coyuntural de acuerdo al momento específico para poder hacer un diagnóstico. Debemos optimizar esta información para generar un mayor conocimiento del paciente, sintetizando toda la información existente de las historias médicas, de los registros electrónicos de salud, de los registros personales de salud, de las imágenes clínicas, médicas que existan del paciente o de los pacientes, para generar nueva información que nos permita ayudar a conseguir una mejor detección de posibles cosas que puedan ocurrir. Por ejemplo, efectos secundarios de los fármacos. Por ejemplo, tener un mejor tratamiento. O, por ejemplo, dar una medicina del tipo personalizada e inclusive preventiva. Tenemos que transformar los servicios de salud de alguna manera, con el fin de generar conocimiento. El Big Data nos sirve para ello. El Big Data permite el análisis no causal de mucha información.
para estructurar nuevo conocimiento. Tenemos que tenemos que hacer un incremento de la explotación de la información. Claro que el Big Data recopila información no solo para una finalidad inmediata, sino para que pueda resolver preguntas a futuro. Tenemos que generar nuevos instrumentos para los sistemas médicos y tenemos que fomentar el autocuidado de la salud proveniente de los diferentes sensores o dispositivos médicos que se puedan utilizar para recopilar información. ¿Dónde lo podemos aplicar? Lo podemos aplicar en el área de la genómica, por ejemplo. El Big Data aplicado a la genómica trata, en buena cuenta, de encontrar la manera de poder capturar, almacenar, procesar e interpretar toda esa información biológica que está codificada en el genoma humano. Por tanto, el Big Data aplicado a datos médicos, junto con la medicina personalizada y la genómica, es un paso adelante en la investigación clínica y en la aplicación de nuevas tendencias de diagnóstico y tratamiento. También lo podemos aplicar en el área de investigación clínica, para ofrecer una mejor precisión y rapidez a la hora de determinar causas de enfermedades y poder dar mejores tratamientos. De esta manera se puede dar un mejor servicio. Y además se tiene una mayor calidad de la documentación científica. También se puede aplicar en el área de epidemiología. En esta área se puede mejorar, se puede hacer una mejora en la actividad científica, tanto en la formación y el desarrollo del personal, una mayor capacitación, integración de conocimientos y colaboración entre los diferentes epidemiólogos, con el fin de incrementar el potencial de investigación e integrar todo ello en el área médica. Y sobre todo en el área de monitorización y seguimiento de enfermos crónicos. Luego le comentaré un proyecto que hemos desarrollado y que hemos aplicado e implementado, donde usamos tecnología, dispositivos que permiten realizar el autocuidado para manejar de forma independiente la salud de personas mayores. Normalmente se emplean dispositivos o sensores o dispositivos wearables que permiten realizar una vigilancia de la salud de los pacientes. De esta manera podemos gestionar los registros personales de salud de cada paciente. Se puede aplicar a muchos sitios, en buena cuenta, en el área médica. Se puede aplicar a la operativa clínica, se puede aplicar a la farmacología, a la operativa clínica, a la mejor operativa, a los gestores de operaciones para enfocarse en objetivos específicos, desde la planificación eficiente de recursos hasta la reducción de gastos. En la farmacología, complementando el Big Data permite complementar esta información resultante de los ensayos clínicos aleatorizados, incorporando la información proveniente del mundo real. Entonces se puede aplicar a muchas cosas. Y este es el punto 2 que había comentado. ¿A dónde se puede aplicar el Big Data en el área médica, en el área de salud? Se puede aplicar a la genómica, a la investigación clínica, a la epidemiología, a la monitorización y seguimiento de enfermos crónicos, a la operativa clínica y también a la farmacología. ¿Y cómo se aplica? ¿Cuáles son los fundamentos de los algoritmos del Big Data que podemos aplicar? Podemos aplicar los diferentes algoritmos del Big Data que se puede trabajar normalmente y clásicamente son algoritmos de clasificación, algoritmos de clustering, algoritmos que permiten reconocer e identificar reglas de asociación, algoritmos para descubrir secuencias, algoritmos de regresión, algoritmos de divergencia y también lo que es el filtrado colaborativo. Cuando hablamos de clasificación, pues estamos discriminando, hacemos una discriminación. Parte de una colección de registros dados, tenemos un conjunto de entrenamiento, emparejamos, asociamos datos a grupos predefinidos, hacemos un aprendizaje del tipo supervisado y encontramos modelos que en buena cuenta serían funciones que van a permitir describir y distinguir clases o conceptos para futuras predicciones.
Un conjunto de pruebas se utiliza para luego determinar si el modelo está bien o está mal, la precisión del modelo. Normalmente, en el tema de clasificación, el conjunto de datos se divide en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de pruebas. El conjunto de entrenamiento es usado siempre para construir el modelo inicial y el conjunto de prueba es utilizado para validarlo. Acá hay un ejemplo. Tenemos una encuesta realizada para ver que el cliente estaba interesado en un nuevo modelo de automóvil. La idea sería seleccionar los clientes que más pueden ser objetivo de la campaña. Tenemos un conjunto de entrenamiento donde tenemos diferentes columnas, diferentes datos. Y este conjunto de entrenamiento, pues tenemos que discriminarlo. Tenemos datos de entrenamiento, tenemos que aplicar un algoritmo de clasificación, tenemos que identificar reglas de clasificación y estas reglas de clasificación van a emerger del propio algoritmo de clasificación. Estas reglas de clasificación luego tendrán que ser probadas con nuevos datos, con datos de prueba, y estos datos de prueba indicarán si el algoritmo o la regla de clasificación obtenidas, emergidas del algoritmo de entrenamiento son correctas o no son correctas. Esta es una primera herramienta. Otra herramienta es el clustering. El clustering es un aprendizaje no supervisado. No supervisado porque es una agrupación de datos donde el conocimiento, los grupos automáticamente se agrupan, valga la redundancia, sin conocimiento previo, sin entrenamiento. ¿Cómo se agrupan? Se agrupan en base a un algoritmo que está basado en una función, que podría ser una función de cercanía, por ejemplo, la función euclidia, la función distancia, podría ser cualquier función, y la medida más utilizada para medir la similitud entre los casos va a ser la matriz de correlación. Entonces se van formando grupos, podríamos tener grupos de edad, podemos tener grupos de educación, de gente que de una cierta edad, bajo unos ciertos ingresos, de educación bajo unos ciertos ingresos, podemos formar tantos grupos como sea necesario. Y los grupos se van formando de esta manera a través del algoritmo. Y el algoritmo, uno de los algoritmos más conocidos es el algoritmo K-means, por ejemplo. Algoritmo de clustering, muy antiguo también, pero que permite realizar esta labor. No es el único, hay diferentes algoritmos de agrupamiento. Podemos formar grupos de diferentes criterios, con diferentes enfoques, bajo estos algoritmos. Para formar los grupos, lo primero se empieza con el centroide y luego el algoritmo, en base a la métrica que utiliza, en este caso podría ser la distancia euclidia o podría ser cualquier otra distancia, pues va formando los grupos. Otra herramienta que se utiliza son las reglas de asociación. Las reglas de asociación se usan para descubrir hechos que ocurren en común dentro de un determinado conjunto de datos. Tenemos que hacer que las reglas emerjan y tenemos que utilizar diferentes métodos para aprendizaje de las reglas que nos sean útiles, que nos permitan descubrir relaciones entre las diferentes variables en un conjunto grande de datos. Podemos decir, por ejemplo, la gente que compra cebollas y compra vegetales en un supermercado, pues va a tender a comprar carne, por ejemplo. Es probable que compre también carne. Esto podría ser una regla que puede emerger del propio procesamiento de los datos. Entonces las reglas nos sirven como base para tomar decisiones, en especial en el área de marketing. Y con ello poder ofrecer precios promocionales para ciertos tipos de productos o quizás dónde ubicar estos dentro del mismo supermercado. A veces los supermercados van cambiando los sitios donde ponen los productos. Eso lo hace porque se hace normalmente porque tienen la gente que compra tal cosa y además compra tal cosa, pues tiene a la mano más cerca lo otro normalmente. Y es por eso que lo van moviendo de sitio, usualmente. También podemos usar lo que es el filtro colaborativo.
El filtro colaborativo es el proceso de filtrado de información que usa técnicas que implican la colaboración entre múltiples agentes. El filtro colaborativo entonces utiliza múltiples agentes. Es un método que se usa para hacer predicciones sobre los intereses de un usuario mediante la recopilación de las preferencias o gustos de información de un conjunto de personas o de usuarios. Y los diferentes usuarios son los que se llaman colaboradores, por eso se llama colaborativo. Los métodos de filtrado colaborativo se aplican a muchos tipos de datos, desde la detección y control de datos que hay en diferentes instituciones, hasta cualquier otro tipo de datos que maneje cualquier usuario que va a formar parte o que va a hacer el papel de colaborador. Existen diferentes algoritmos de filtro colaborativos, algoritmos basados en memoria, algoritmos de vecino cercano, algoritmos basados en modelo. Pues este es el detalle de cada uno de estos algoritmos, que en buena cuenta se basa en la colaboración de la información que dan los diferentes usuarios sobre un tema en concreto. Otra herramienta podría ser el descubrimiento de secuencias, que consiste en encontrar patrones estadísticamente relevantes en colecciones de datos que están representados de manera secuencial. Esta técnica constituye uno de los métodos más populares en el descubrimiento de patrones. Los patrones frecuentes obtenidos durante la minería de secuencias se usan en tareas de detección de dependencias, en predicción de tendencias, en interpretación de fenómenos y también como soporte de decisiones en cualquier ámbito. El proceso de extracción de estructura de conocimiento a partir del registro de datos registrados de forma continua y a gran velocidad emplea dos principales modelos para trabajar sobre stream de datos, y los modelos son básicamente basados en modelos evolutivos y en modelos de ventana deslizante. El modelo evolutivo siempre toma en cuenta todo el histórico de datos, y el modelo de ventana deslizantes es el normalmente más usado porque emplea ventanas de tiempo deslizantes para coger los datos, para tomar los datos más recientes, con el fin de descubrir la secuencia más adecuada. Podemos trabajar con regresiones, con algoritmos de regresiones. Los algoritmos de regresiones se usan mucho para predecir valores ausentes de una variable basándose en su relación con otras variables del conjunto de datos. Y acá podemos hablar de regresiones lineales, no lineales, polinomiales, logísticas, logarítmicas, univariantes, multivariantes, etc. Con ello podemos absorber o resolver a estas preguntas. ¿Qué consumo tendría un coche en autovía en función de su peso, cilindrada, potencia? ¿Cuántos meses necesitaremos para desarrollar un proyecto software? ¿Cuál sería la probabilidad de que un cliente determinado sea receptivo a un envío publicitario? ¿Cuántos enfermos tendremos en urgencias a fin de año? Pues tenemos que hacer una regresión con los datos ausentes y podemos, en base a una regresión ya sea lineal o polinomial o logística, predecir cosas. Hasta este punto he comentado ya el aspecto 3, los diferentes algoritmos que hay en el ámbito de Big Data y sobre todo en Machine Learning que se pueden aplicar, ya sea de clasificación, de clustering, de reglas de asociación, de descubrimiento de secuencias, de regresión, de divergencias, inclusive de filtrado colaborativo. Ahora me centraré concretamente en el ámbito de proyectos de Big Data que usan estos algoritmos para el área médica, aplicado a la salud, aplicado al área médica. Por ejemplo, el Big Data para mejorar la calidad de la hemodiálisis. Se tiene ya saben, la hemodiálisis, las personas que padecen de esto normalmente tienen que ir frecuentemente a hacerse estos tipos de controles. Hay una gran cantidad de información que hay que procesar y hay que detectar la combinación de parámetros clínicos y analíticos asociados a la aparición de un tema en concreto. Por ejemplo, hipotensión. Hipotensión es la bajada de presión en pacientes que se hacen hemodiálisis frecuentemente, con el fin de poder disminuir su incidencia.
Esto podría ser una posible aplicación. Para eso hay que hacer un análisis de datos clínicos de manera electrónica con los pacientes sobre la base de datos, sobre el Big Data de los pacientes que se realizan o que realizan una hemodiálisis, sobre series temporales largas en un número considerable de pacientes, donde se tenga en cuenta los años del paciente, diferentes características o variables del paciente, ya sea demográfica, diagnósticos previos, analíticas, tratamientos, etc. Y cualquier otra fuente de datos heterogénea, dispersa e irregular que se pueda encontrar, como por ejemplo también datos no estructurados de los mismos médicos, enfermeros, o que asisten de manera puntual al paciente cada vez que se va a hacer un hemodiálisis, por ejemplo. El objetivo será tratar una medicina personalizada, basada en la gran cantidad de datos que se puede recopilar de cada paciente, basada en evidencia, con el fin de darle un cierto diagnóstico que podría ser diferenciado a fin de que este paciente que se hace hemodiálisis no tenga hipotensión cada vez que se va a hacer una hemodiálisis, porque esto es un riesgo a su salud y puede ocasionar cosas peores para la salud de cada paciente. El objetivo será, por ejemplo, detectar la mínima combinación de parámetros clínicos y analíticos asociados a la aparición de hipotensiones durante la hemodiálisis y demostrar que la modificación de estos parámetros disminuye la incidencia de hipotensiones. Se registran muchos datos del paciente, como he dicho, datos técnicos, flujo de sangre, flujo de baño, conductividad del bicarbonato, muchas cosas que se toman, hemodinámicas, composición corporal, composición iónica y otras información médica, con el fin de poder procesar esta información a través de un algoritmo de Machine Learning y poder reconocer, identificar, agrupar aquellos pacientes que puedan tener, o sea, que van a tener hipotensión o que tiendan a tener hipotensión. Si tienen hipotensión, están propensos a que le dé un paro cardíaco inclusive, cuando se realizan estas sesiones de hemodiálisis, con lo cual esto es una cosa muy importante por poder procesarlo. Se usan muchos algoritmos de minería de datos basados en análisis de similitud, con el fin de poder detectar la población de pacientes que tienen esta problemática y generar un resultado de análisis con el fin de poder trabajar con un resultado del análisis del Machine Learning con el fin de poder tener un análisis más personalizado de cada uno de estos pacientes que tienen esta incidencia o esta situación. Hay que seleccionar características, hay que hacer una selección de la cohorte, hay que hacer un análisis adicional, pero en realidad todo esto se va retroalimentando siempre con algoritmos de aprendizaje automático, sobre todo la información que se procesa y se recopila del Big Data de cada paciente, sobre todo la gran cantidad de pacientes que se realizan hemodiálisis a lo largo de toda su vida prácticamente, porque la gente que tiene esto, pues tiene que hacerse esto siempre. Esto es una primera aplicación del Big Data, de un proyecto de Big Data aplicado a la salud que estamos trabajando. Otra aplicación aplicada a la salud y que comenté hace poco es el Big Data para el prediagnóstico de enfermedades infecciosas en mayores. Ahora estamos con el tema del virus que nos está afectando a todos, a todo el mundo. Pues hace un par de años hicimos un proyecto con el fin de nosotros poder predecir, prediagnosticar enfermedades infecciosas, o sea que digamos que saber de antemano antes cuándo le va a dar fiebre o cuándo le va a dar alguna infección de cualquier tipo a personas mayores. Pero estas personas mayores eran personas que estaban encamadas, que estaban en residencias. La recopilación de datos era sobre personas mayores que estaban normalmente encamadas, le llamamos porque estaban asistidas en una residencia de ancianos, que se le llama acá. Para ello usamos sensores, usamos eHealth para recopilar la información
médica de estos pacientes. Aplicamos algoritmos de minería de datos para generar conocimiento y este conocimiento darlo al doctor con el fin de predecir de antemano cuándo va a tener una infección, con toda la información que tenemos acá, cuándo va a tener una posible infección esta persona que estamos mirando, en este caso, por ejemplo. ¿Qué datos recopilamos con los sensores? Pues los sensores en realidad son dispositivos de este tipo, donde tenemos un glucómetro, un oxímetro, la presión de sangre, la temperatura del cuerpo, su peso. Recopilamos mucha información médica de cada paciente. Toda esta información que pueden ver acá lo recopilamos y lo analizamos a través de una plataforma web que tenía el algoritmo de aprendizaje que podía, primero, reconocer patrones comunes de pacientes que tengan una sintomatología específica, entrenarlo, y como esta información se tomaba a diario, si un paciente tenía una posible infección un día después, pues analizar los datos históricos previos para saber la causa de esa infección. Se generaba un resultado, un subsistema que permitía analizar esta información a través de Wi-Fi, a través de móviles, a través de diferentes dispositivos, con el fin de poder proporcionarle a los médicos, con el fin de predecir cualquier anomalía que pueda pasar con estos pacientes. El conjunto de sensores, por lo tanto, recopilaba el pulso del paciente, el oxígeno de sangre del paciente, la temperatura corporal del paciente, hacía un electrocardiograma del paciente, la respuesta galvánica de la piel del paciente, su presión arterial del paciente, y toda esta información se utilizaba para controlar el estado del paciente, con el fin de que sea analizado posteriormente para el diagnóstico médico, luego del procesamiento con los algoritmos de Machine Learning. Toda esta información pues se recopilaba a través de los sensores, toda esta información se enviaba luego a través de tablets o a través de dispositivos móviles a los médicos, para que el médico pues pueda de alguna manera, ayudado de esta información, hacer un mejor diagnóstico, sabiendo de quién estaba más propenso o menos propenso a tener una infección, por ejemplo. Que quede claro de que este es un prediagnóstico, nunca va a reemplazar al médico. El médico es el que toma la última decisión siempre, pero esta información recopilada del Big Data de todos los pacientes, procesada, analizada, gestionada con los algoritmos de inteligencia artificial de Machine Learning, pues le ayudaba al médico para complementar su diagnóstico. ¿En inglés? Entonces, para procesar esto se usaban los datos históricos, se trabajaba con una ventana de observación de datos registrados. Normalmente el prediagnóstico era con los datos previos del paciente, con los datos anteriores. Si, por ejemplo, el día sábado tenía la infección, pues se miraba lo anterior, lo que había pasado en esa semana previa, y se miraba las variaciones relativas en los valores que ocurría con los valores biomédicos que se habían registrado. Todo con el fin de poder predecir a través de la ventana de información que teníamos de los diferentes datos obtenidos de los biosensores, el diagnóstico de la posible enfermedad infecciosa, que podría ser una enfermedad infecciosa, por ejemplo, de cualquier tipo. Entonces, esto es una aplicación, este es un ejemplo de los dispositivos de los sensores que nosotros utilizamos en su momento. Era como un maletín donde tenía todos estos sensores y todos estos sensores se aplicaban sobre cada paciente encamado en residencias médicas.
luego se procesaba con algoritmos de aprendizaje automático y se generaba la información a través del crowd computing como un servicio que luego el médico, a través de su tablet o su móvil, lo podría ver y auxiliar para poder complementar su diagnóstico. Al respecto, nosotros tenemos, por ejemplo, que hay una pequeña propaganda, hemos hecho esto en el Hospital de Alcalá sobre residencias de mayores, pues acá se comenta lo que se ha trabajado en su momento en el Hospital de Alcalá. Pues este proyecto en realidad se trabajó con diferentes países. Se trabajó con la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, con España, en este caso con el Hospital de Príncipe de Asturias de Alcalá. Y se trabajó también con hospitales de Noruega, de República Dominicana, de Argentina, de Panamá y de Rumanía. El proyecto pues, fue liderado por nosotros desde el punto de vista español y participamos con diferentes investigadores y se trabajó el mismo enfoque en diferentes hospitales de todos estos países que participaron en el proyecto. Doctor Castillo. ¿Sí? Sí, Y bueno, por último, tenemos, sí, sí, no, y discúlpeme, por no, sí, que último, teníamos un par de pues preguntas. esto, Continúe, por favor. sí, por último, bueno, este es como un ejemplo de algo práctico que se ha realizado como un proyecto de este tipo. Y por último, pues comentar que producto de este proyecto, por ejemplo, hemos elaborado, hemos podido sacar a lo largo de estos 2 últimos años, a lo largo del proyecto, estas 5 publicaciones en el Journal Citation Report del Web of Science. Y todas estas aplicaciones están orientadas a temas de diagnóstico médico, normalmente. Y hemos, por ejemplo, detectado de que uno de los factores, uno de los parámetros que más inciden en, en la predicción con los sensores que hemos utilizado es la respuesta galvánica de la piel. Hemos podido identificar que de todos estos patrones que tenemos acá, pues la respuesta galvánica de la piel es algo que influye bastante en poder predecir una posible infección de un paciente mayor en este caso. Bueno, hasta este punto está mi exposición. Agradezco a todos por su atención y estoy llano a cualquier pregunta que quieran realizar. Doctor Castillo, muchísimas gracias por su exposición. La verdad ha sido muy interesante cómo ha mostrado el tema de Big Data comparado con los otros conceptos que nosotros también bueno, escuchamos y se ha manejado de alguna manera en el tema del aprendizaje, en el tema del business intelligence, ¿no? Y todo esto que involucra ahora el gran procesamiento de información de la cual tenemos pues cantidad de cantidad, no solamente en el área médica, sino también en muchas otras áreas. Creo que la exposición ha sido muy clara, muy concreta y sobre todo nos ha abierto luces sobre el trabajo con estas áreas y el trabajo tan importante que está realizando. Hay un par de preguntas antes de continuar que han hecho las personas que están escuchándonos. Dice, ¿se puede aplicar a la gestión de residuos sólidos hospitalarios? O sea, en este caso, la Big Data, ¿se podría aplicar a la gestión de residuos sólidos hospitalarios? ¿Y qué avances conoce o tiene al respecto? Sí se puede aplicar a la gestión de residuos, ¿no? Todo lo que es procesamiento de información y la gestión que comenta es eso concretamente, se puede aplicar los algoritmos de Big Data. Se puede discriminar cosas, se puede agrupar cosas, se puede procesar información clasificando la gestión de residuos. Por ejemplo, se puede clasificar cuáles son cartón, cuáles son papel, cuáles son otro tipo de residuos. Se puede hacer todas estas cosas con los algoritmos de Big Data. Perfecto, muchas gracias. Ahora, una pregunta dice, ¿puede mencionar algunos ejemplos aplicados a la construcción de índices? ¿Construcción de qué?
índices. No sé si se refiere de repente, Ernesto nos puede aclarar la pregunta, pero Es que habla sobre... índices no lo tengo claro. ¿A qué se refiere índices? Sí, pensaba que de repente conocía el término, de repente él también está preguntando por algo muy específico, probablemente debe ser, no sé, alguna construcción de información, alguna construcción de datos, pero no está muy clara la pregunta. A la Doctor, gestión índices. Es que sí, la palabra índices no lo tengo claro a qué se refiere. sí, probablemente se refería en algo muy particular, ¿no? Que no lo ha aclarado aquí. Doctor, más bien yo tengo una pregunta para cerrar sobre la opinión, el tema de en este caso, seguridad de la información y la protección de información e incluso la divulgación de la información, porque el tema médico es un poquito especial, ¿no? Efectivamente. Hay un Sí, tema muy particular. exacto, ¿no? De repente un comentario final acerca de esta parte de su opinión y cómo está realmente dado, porque normalmente para la gestión de datos médicos habría que tener habría que dar una información y un consentimiento, ¿no? Del paciente para ese trato de De información, hecho, pero cuando se habla de gran siempre hay un cantidad de ellos, consentimiento. perfecto. Entonces siempre hay un consentimiento de ellos, por más Siempre que sea hay un un tema consentimiento masivo. humano. Cuando comenté esto, por ejemplo, del paciente, de los pacientes que estaban encamados acá, Ujú. todos estos pacientes encamados que estaban en residencias tuvieron que dar su consentimiento para que le recopilaran la información, Ah, porque si es información de ellos, acá claro. se trabaja mucho, se tiene en cuenta mucho la ley orgánica de protección de datos, y más aún si son datos del tipo clínico, médico de cada paciente. Claro. Si bien nosotros no podemos decir que fulano, mengano, Pepito, Juan o José tiene tales cosas, nosotros sí podemos, de, para empezar, tenemos que tener el consentimiento de los pacientes y cuando procesamos la información de esos pacientes, el algoritmo no sabe, digamos, si esto pertenece al paciente A o al paciente B, a Pepito, a Juan o José. Pero sin embargo, sí me dice aquellos pacientes que tienen muy alto tal patrón van a ser propensos de tener una infección, por ejemplo. Perfecto. Muy bien, doctor. Doctor, muchísimas gracias. El tiempo lamentablemente es un problema en este caso, pero porque muy interesante la exposición y quizás en otra oportunidad podamos contar con usted para ampliar un poco más el tema que nos ha expuesto. Muchas gracias, doctor Castillo, y un gusto saludarlo. Bueno, agradezco a todos la participación y le deseo, bueno, acá son buenas noches ya, son 9:15.